hermanas. Dios nos permite esta noche, ¿no? También para poder cantar, para poder escuchar la palabra del Señor, para poder estar en su presencia más que todo. Aquellos que han recibido la salvación de Jesucristo y han creído en su palabra y creen en Él, de que Él ha muerto por nuestros pecados, podemos realmente avanzar con un corazón alegre, solamente puestos los ojos en Dios, y que Él trabajará, de que Él avanzará, y nosotros podemos dar testimonio de aquello. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón, y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón. Suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón. Ese resonar de las campanas es el mismo Evangelio, el cual mediante Jesucristo podemos transmitir, de que Él ha muerto por nuestros pecados, ha pagado en la cruz un alto precio, y creyendo en ese sacrificio el cual hizo, nosotros podemos ser justos, santos y perfectos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí.
El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos, no importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual, unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. Así como les dice el versículo de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, por Jesucristo podemos tener esa vida eterna. Creyendo solamente en Él podemos avanzar. Puestos los ojos en Él, en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y por su sangre hemos sido lavados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Realmente Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y Él nos ha dado la vida eterna. Confiados en Él avanzamos y cantamos también así sus alabanzas. Oh, qué Salvador nos es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. Es la alabanza 114, no hay amigo como Cristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que
que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Su palabra es realmente esa riqueza a la cual Dios nos da, una riqueza invaluable. Solamente por Jesucristo podemos alcanzar esas riquezas las cuales Dios nos quiere dar, principalmente el amor, la felicidad, la paz, el estar siempre con Él, caminar junto con Él, por Jesucristo, por esa sangre preciosa. Así Él nos guía como a sus hijos. También así mandamos saludos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, YouTube o Facebook, con el link de Misión Buenas Nuevas, Bolivia, La Paz. Y también pueden escuchar y compartir entre los hermanos y así escuchando el mensaje del Evangelio para avanzar unidos con un solo corazón. También aquellos que sintonizan la radio de Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas contigo, y de esa manera escuchar también la palabra mediante los diferentes siervos que están alrededor del mundo, compartiendo el Evangelio con un mismo corazón. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno número 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace
que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos puede separar. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. También está escrito en su palabra así, ¿no? Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y su palabra es verdadera, su sacrificio también. Él murió por nosotros en la cruz, derramando hasta la última gota, y nos ha dado así también la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar, Señor, su palabra. Padre, le pedimos, Señor, su misericordia, también para poder compartir nuestro corazón. Escuchando también podemos recibir la esperanza, Señor. Padre, de verdad, este tiempo hay muchas cosas, muchas dificultades, mucha necesidad, Señor, aquí en la iglesia, y de verdad queremos, Señor, hallar su gracia. Ya prácticamente no queda nada, Señor, para el encuentro mundial. Y de verdad, Señor, así como vemos también el trabajo de Dios en nuestras vidas, también Satanás, Señor, como que quiere trabajar, quiere molestar, Señor. Por eso le pedimos su gracia, Señor, su ayuda, Señor, para poder avanzar. Padre, en esta noche estamos muy agradecidos. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio esta noche?
antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Como Dios le está permitiendo avanzar, escuchar la palabra, ahora más que nunca, ¿cierto? Se acerca el encuentro mundial y cada vez queda más poco, ¿no? El tiempo, ¿cierto? ¿Estamos a cuántos días? Ya de aquí a unos días vamos a decir, estamos a 5 días así. Y de verdad, ¿no? Se viene el pastor y ya desde este lunes prácticamente van a llegar, ¿no? Varios pastores ministros de diferentes países y en Sucre. Y también ya los jóvenes y también algunos hermanos ya viajaron hasta Sucre, están ahorita en Sucre y también, ¿no? Están como compartiendo, hablando, escuchando la palabra, así, ¿no? Entonces un tiempo muy bonito que está pasando allá y bueno, pues esperamos hallar la gracia, hermanos. ¿Quién desea compartir su testimonio? Adelante, hermana. Buenas tardes, buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido llegar. Realmente soy muy agradecida a Dios porque me permite llegar el día domingo también, ¿no? Escuchando su palabra, que el Padre lo hace todo para el Hijo, y el pastor se ponía como ejemplo, ¿no? Del pastor y su hijito, que tenía que viajar a Sucre, y el pastor estaba muy preocupado por su hijito para que viaje a Sucre. Entonces yo podía dar gracias a Dios porque esa es la palabra de Romanos 8, el versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces yo podía agradecer a Dios realmente todo lo imposible que ha sido para el hombre, para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Realmente solamente confiaba en Dios. Esta mañana ayer he ido así a recoger la respuesta de derechos reales, que hace tiempo que pedía oración para que se anote, ¿no? Se anote preventivamente para que se embargue la casa donde tengo el departamento en anticrético. Y el día 9 de enero tenía que ir, pero decía, no, me daba temor, tenía temor de recibir una respuesta negativa, que me digan que no. Pero la palabra de Dios también, la palabra que dice que el Padre lo hace todo para el Hijo, entonces eso también tocaba mi corazón y confiaba en la palabra de Dios así. Entonces, bueno, ayer fui ya y justo se me perdió el comprobante, y esa mañana ya fui, ayer se me perdió el comprobante y di parte allá y me dijeron que vaya a la magistratura. Entonces esta mañana fui donde el abogado y decía: Señor, no voy donde el abogado, usted es mi abogado, usted es mi juez único, verdadero. Entonces así la seguridad viene de Dios en mi corazón, Señor, así. Ahora si en su voluntad no sale en mi favor,
Ya, padre, ya, está bien, padre, pero yo te lo entrego todo. Ya, y si así es, entonces voy a seguir orándote hasta que en tu voluntad me ayudes, pero tú no me vas a desamparar. Así decía. Entonces, cuando esta mañana ya cumplo con todo lo que me dicen que vaya a la magistratura, todo bien, y después ya me voy a la ¿cómo se llama? A derechos reales, y ya he entregado la contraseña, ¿no? El comprobante. Y bueno, sale la respuesta. Y yo decía, yo no entiendo esto, decía, porque ahí habían la hipoteca y había sido del banco. Entonces yo le digo, por favor, doctora, disculpe, por favor, ¿me puede indicar? Señora, ya se ha anotado preventivamente, el inmueble ya ha sido embargado y esto es en su favor para que el dueño de casa le devuelva. Dios mío, yo podía agradecer a Dios porque tenía temor de perder el dinero, sí, y también tenía temor de que tampoco pueda ir a visitarla a mi hija, ¿no? Pero ahora sí, ya está embargado porque el dueño de casa definitivamente se fue de la casa, ya no está. Entonces yo solamente podía agradecer a Dios, que Dios está trabajando y trabaja en mi corazón desde el momento que he llegado a esta iglesia, porque yo no conocía nada. No sabía que el Señor Jesucristo ha muerto crucificado en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados, salvar a la humanidad de sus pecados. Eso yo no conocía. Solamente me iba a una imagen y me hincaba y nada más, pero no sabía nada. Pero ahora sí sé qué es la fe, quién es el espíritu, como dice, ¿no? El que vive en espíritu. Entonces yo decía, ahora sí, escuchando aquí la palabra de Dios, escuchando las prédicas, escuchando también las prédicas zonales, realmente Dios está trabajando en mi corazón. Me da mucha esperanza, me da mucha paciencia, me da mucha paz, porque también en mi casa, en mi familia, hay ciertas situaciones para ellos difíciles, pero para mí no. Solo le pido a Dios que Dios haga su voluntad. Entonces, no me ven a mí amargada como están ellos, pero me dicen a mí, no, y tú, tía, ¿por qué tú estás feliz de las situaciones que estamos pasando, por no decirle sí? Así te vas a acercar a Dios, ¿no? Pero sí, no, sí, ya, sí, a ti nada, al final una mamá es una mamá, una tía es una tía, pero no es eso. Yo tengo la esperanza en Dios, Dios va a trabajar en sus corazones de mi familia también. Entonces, ya así podía esperar, así podía tener la esperanza en Dios. Así, hermanos, eso era lo que quería agradecer a Dios y eso es lo que quería testificar. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría, por favor. Ellos van a cantar 2 alabanzas, ¿sí? Y junto con el coro podemos cantar también las alabanzas. Vamos a invitar, por favor, al coro Nueva Alegría. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos.
mi Señor. Es todo para mí. Es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí. Es mi Señor. Es mi felicidad. Es mi Señor. Es mi felicidad. Es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad. Es mi Señor. Tengo vida por Él. Es mi Señor. Tengo vida por Él. Es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él. Es mi Señor. Es todo para mí. Es mi Señor. Es todo para mí. Es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí. Es mi Señor. Dios está aquí, Aleluya. tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Aleluya. tan cierto como el aire que Respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir cerca de mi corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú.
suspiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo puede oír. Sí, muchas gracias. Y antes de escuchar la palabra, hermanos, vamos a ver el video, ¿está bien? Video del encuentro mundial. Estamos a pocos días, hermanos. Ya muy pronto vamos a poner en los anuncios o en las portadas. Faltan 5 días, 4 días, 3 días y después el evento, ¿cierto? El encuentro mundial. Adelante con el video, por favor. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Viendo el video me siento muy feliz, muy contento viendo, ¿no?, las imágenes, anécdotas que han pasado en Santa Cruz, en la Fexpo Cruz. ¿Recuerdan, no?, los que han participado? Y la situación en que nos encontrábamos antes de ese campamento, ¿se recuerdan cómo era la situación? No era fácil, ¿cierto? Y ahora también pensando en este tiempo, veo, ¿no?, que estamos en la misma situación. Muy difícil, hay cosas que no están confirmadas, cosas que están, mañana llámenos, esto falta, hay que ver aquello, no responden llamadas, entonces mucha dificultad, así. Pero viendo el video, como, wow, así, ¿no? Parece que Dios nos va a dar un buen tiempo, así, ¿no? Pero la realidad parece otra, así. Entonces, de verdad, ¿no? Escuchar la palabra es muy importante porque si no hubiera la palabra, creo que viviríamos conforme la situación. Pero con la palabra, creo que todo eso se va y nuestra única esperanza al final, ¿quién es? Amén, hermanos. Entonces yo pienso que Dios va a preparar algo muy bonito para Bolivia. Amén. Vamos a invitar a Evangelista Rubén para escuchar la palabra. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a compartir esta noche, busquemos en la Biblia, el libro de San Juan. San Juan, capítulo 11.
Libro de San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 11. ¿Lo tienen? Versículo no dije, pero versículo. Versículo 1 vamos a leer. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 días, 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de día tropieza, el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ya. Este versículo 16 hemos leído. Creo que ya no es necesario que ya predique, ya se entendió todo. ¿O no? Cuando nosotros leemos de forma literalmente, entonces, tal como está escrito, se entiende. Pero más importante es el mensaje que está en este capítulo. Eso es más importante. Y también, como hermano estaba diciendo también, cada campamento siempre hay, cada obra de Dios que se prepara, trabajo de Dios, siempre también hay trabajo de enemigo. Y casi en todos los eventos, en todas las actividades, cuando usted quiere ver el trabajo de Dios, cuando Dios está trabajando, hermana, Dios está queriendo glorificarse por medio de usted, también grandemente se levanta la situación, porque quiere que veas gran obra de Dios. Cuando Dios quiere que veas pequeña obra de Dios, entonces pequeñito dificultad también se levanta. Entonces nosotros estamos acostumbrados a recibir pequeña manifestación de Dios. ¿Sí o no? Pequeñito queremos recibir, o grande. Pequeñito. Porque si yo quisiera recibir gran manifestación de Dios, gran obra de Dios en mi vida, yo desearía y estaría recibiendo grande dificultad. Pero ¿acaso yo quiero pasar grande dificultad? No, por eso
pequeñito queremos recibir nosotros. Pero si cuando usted quiere ver, quiere recibir, quiere ver la manifestación de Dios grandemente, entonces en corazón también tiene que preparar. Entonces grandemente también va a venir las dificultades. Entonces cuando venga, yo he pedido esto. Entonces esto no es para destrucción, sino para ver la gran obra de Dios. Así, en cada evento se cerraban los caminos, se levantaban bloqueos, pasajes subían, pero finalmente fracasaba. Los eventos que se estaba preparando, ¿fracasaba? No, hermanos. Y por eso la iglesia nos enseña, los siervos nos comparte, no te preocupes, hermano, hermana, no te preocupes. Dios quiere manifestarse. Va a pasar. No mires lo que está sucediendo. Usted aprenda a vivir mirando más adelante qué es lo que Dios tiene preparado. No mires lo que está pasando ahora, situación, sufrimiento, dolor, desorden. No eso, sino más después, ¿qué tiene preparado Dios? Eso mire. Para Dios, este mundo ya pasó. Para Dios ya está en el fin de este mundo, ya había obtenido por medio de su Hijo Jesucristo la eterna salvación. Pero para nosotros recién está sucediendo las cosas. Eso es la diferencia. Para Dios ya pasó ya. Este evento también para Dios ya pasó ya. Pero nosotros recién estamos procurando, exhortando, correteando, buscando. Recién estamos, pero para Dios ya pasó ya. Entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir el presente. Pero Dios quiere que miramos el futuro, más allá ya, lo que Dios ya hizo ya. Amén. En la Biblia sale dos personas, dos edificios, dos simientes. Dos edificios fue levantado, dice. Entonces, un edificio fue levantado sobre la roca, ¿ya? Sobre la roca. Y otro edificio fue levantado, fue construido sobre la arena. Apariencia de estos dos edificios, misma altura, misma forma, todo se ve igualito, idénticos son. Pero la diferencia, ¿sabe dónde está? En la base. Uno fue edificado sobre la arena y otro fue edificado sobre la roca. Dios dice, luego que fue edificado, de repente Dios envió viento, lluvia, tormenta, ríos corrieron y chocaron contra estos dos edificios. Y luego, pasando un poquito de tiempo así, están aguantando todo lo que la lluvia, el agua, el viento con toda fuerza empuja. De repente uno cayó. ¿Cuál cayó? El que estaba, su base era arena. Pero el que tenía su base, su fundamento era roca, aunque con toda fuerza el viento, tumbemos también a este edificio, el agua, derrumbamos a este edificio, pero no puede. Así habla de dos edificios. Eso es dos tipos de hermanos, dos tipos de corazones. Unos corazones, algunos hermanos, hermanas, pequeña dificultad a la primera, ya se cae. Pero otros hermanos, aunque una dificultad llega,
resiste. Otra situación viene, otra gran dificultad como para ir a tumbarlo, para acabarlo, para hundirlo, resiste. Porque su base es sobre la roca. Entonces, ¿qué es eso? Está fundamentado su vida de creencia. Algunos su vida de creencia sobre su buen corazón. Buen corazón, ¿qué es? Sobre su sentimiento. ¿Cómo? Yo voy a la iglesia para que no me suceda algo malo. Yo voy a la iglesia para que mi hijo esté siempre sano. Yo voy a la iglesia para que siempre todo pueda marchar bien. Entonces está condicionado. Sobre eso viene, escucha la palabra, viene domingos, pero cuando una dificultad viene ya no hay ni la palabra. Cero, vacío, totalmente. ¿Cómo termina? Cae grandemente, murmurando, ¿para qué he creído en Dios? ¿De qué sirve haberme convertido? ¿De qué sirve que yo haya ofrendado? ¿De qué sirve así que haya trabajado? ¿De qué sirve? Así ya termina, se derrumba, total, desanimado. Me voy. ¿Dónde te vas a ir, hermana? Me voy por ahí. ¿Pero dónde? No te importa, donde sea. ¿Dónde? Pero hermana, la iglesia, la solución no está en escapar. No me importa, me voy al extranjero. ¿Pero en el extranjero te vas a solucionar? No sé. Sí. No sabe. Así termina. Pero el que está fundamentado, tiene la base, la palabra de Dios, el evangelio, la salvación. Viene la dificultad, hermana, ¿qué pasó? Así me pasó. No hay problema. Dios va también a cambiar esa situación. Amén. Sigue viniendo. Otra vez otro problema luego viene. Así me pasa. ¿Qué hago? El banco está queriendo embarcar mi casa. No importa, orando a Dios, pase. Amén. Así, aceptando. Pasa y pasa, viene la situación, las dificultades, dicen, creo que con esto no vamos a poder ya, déjenos, en vano estamos peleando. Déjelo. Así pasa. Entonces, fortalecido ese hermano, creció, pasó. Luego otra vez pasando 1 año, 2 años, 10 años, otra vez así pasa esa situación, otra vez confiando en Dios, orando a Dios, doblegando su corazón, reconociendo a Dios, otra vez pasa, va creciendo. Pero este edificio cae, luego Dios levanta también por misericordia. Luego pasando 5 o 10 años, otra vez casi misma situación le llega, otra vez se derrumba. Así, nunca puede estar estable. Eso sucede también en nuestras vidas. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, Dios también nos está permitiendo este evento y todos los hermanos podemos participar realmente. Esta vez verdaderamente como diciendo, esto es ya última vez creo. Con ese corazón. Esto creo que es última oportunidad, Señor. Yo no quisiera faltar. Entonces, primero ya se inscribe, luego orando a Dios. Pero otro no se inscribe, entonces su corazón ¿cómo está? Todavía no estoy inscrito, entonces no hay problema. Muy liviano es. Pero el que está inscrito ya tiene compromiso ya. Al menos mucho más tienes que desafiarte. ¿Cómo? No solamente inscribirte, pagar también ya un 50%. Entonces mucho más fuerte es tu corazón. Ya prácticamente ya estás en una condición para
orando a Dios, sí o sí participar. Corazón fuerte, va a avanzar. Pero el que está solamente inscrito, solamente estoy inscrito nada más. Así que si no voy, no hay problema. Pero el que aportó ya 50%, ¿cómo vive? Buscando a Dios, orando a Dios. Señor, va a la oficina, ¿puede devolverme? No hay devolución. Ay, Señor, yo no quiero perder. Pero el que no pagó, muy liviano. Hay diferentes corazones. Entonces uno mismo también debe desafiarse. Hasta pagando también de otro hermano, de otro vecino o familiar, pagando. Ya, y ese vecino, como no pagó él, entonces ¿cómo está su corazón? Liviano. Pero entonces en mí está el orar. Señor, no le desanime, por favor. Señor, le dé el corazón para ir porque yo ya he pagado ya. Entonces Dios, mirando ese corazón, va a trabajar, así como Dios trabajó para salvar al paralítico, no por él. Él no tiene la fe, el paralítico. No sabe qué es, a qué me trajeron. Ojalá me cure de mi enfermedad. Así está el paralítico. Pero los 4 amigos, sí o sí él tiene que recibir la salvación. Porque nosotros, ¿hasta cuándo vamos a caminar con él? Un poquito cuidando, regalando, ayudando. Ya no. Si él recibe la salvación, entonces él orando a Dios, Dios directamente va a trabajar con él. Eso es más importante. ¿Hasta cuándo usted va a estar apoyando? ¿Hasta cuándo usted va a estar preocupando? Mejor yo prefiero que se encuentre con Jesucristo y Dios pueda también considerarlo, escuchar su oración, vivir con Él. ¿Sí o no, hermanos? Así es. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Como ese edificio sobre la arena? ¿O como ese edificio sobre la roca? ¿Dónde está enfocado? Cuando está sobre la palabra, no hay ninguna dificultad. Ni animalito, ni casita, nada le puede detener. Nada. Pero algunos por alguna cosita nomás está quedando ya. Ya falta luego que quede. Mi ropa la ve, ¿quién va a recoger? Hasta eso ya va a ser motivo para quedarse ya. Así finalmente se convierte uno. Por eso 3 días o 4 días o 5 días, Dios nos permite para recibir el corazón de Dios. De recibir esa palabra de Dios depende nuestro futuro. De recibir ese mensaje de Dios por medio de su siervo depende dirigir nuestra familia, nuestra empresa, nuestra vida. O depende de quedarte y a algo tal vez ganarás esos días. Depende de quedarte y alguna cosa tal vez acomodarás esos días. ¿De eso depende? No, depende. Algunos ya la inscripción ya empezó, entonces pueden botarlo del colegio a mi hijo. No, Dios va a guardar, hermano. ¿Acaso hay un solo colegio? Si le botan en un colegio, otro colegio hay que ir. Pero no quiero perder, es que desde el inicio empezó. ¿Qué importa si desde el inicio empezó? Último, pues que cambie de otro colegio. Así hay que pensar. Amén, hermanos. ¿O están cansaditos, con sueño nomás? Sí, puede dormir también, dice pastor, puede dormir, pero no cierre el oído. Puede cerrar el ojo y cierra ahí. Pero la oreja deja abierto para que entre la palabra. Aquí hemos leído acerca de la muerte de Lázaro. Muerte de Lázaro. Vamos a leer, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Quién estaba enfermo? ¿Cómo se llamaba su aldea? ¿Entre cuántos eran? 3. Lázaro, Marta y María. Hermanos, hermanitos, juntos eran ellos. Un día Lázaro llegó a esa familia y se ganó el corazón de ellos. Ellos también se ganaron el corazón de Jesús. Eso es hermoso, ese corazón, esa vida es hermosa. Pero mucha gente le seguía, pero no ganaban el corazón. Yo cuando leo esta parte, ¿cómo Jesús se fijaba en esa familia? ¿Cómo habrán sido, no? O habrán sido huérfanos, porque no menciona papá, mamá. Tal vez eran 3 hermanitos huérfanos. En aquel tiempo tal vez eran jóvenes. Entonces mirando estos jovencitos, viven 2 hermanitas y un hermanito menor. Jesús también amaba a ellos. Dios le bendiga. Le compartía la palabra. Pero de ellas 2, María su hermana, y Marta era más hogareña. Marta, creo que era la mayor. Entonces tiene la obligación de cuidar por su hermanita del medio y su hermanito menor Lázaro. Entonces más responsable. Pero los menores, María y Lázaro, no le importa nada. Y la hermanita menor, María, creo que era más alta, más guapa y también llevó una vida corrompida. Y Lázaro estaba parado en medio del patio, también estudiando, jovencito, un varoncito. Cuando visitó Jesús, pasó por ahí, por esa aldea, encontrando, amó a esa familia. Eso cada uno podemos anhelar también. Señor, también ame mi matrimonio, mi familia, mi hogar. Señor, yo también quiero ser tu amigo. ¿Cómo? ¿Qué habrán hecho Marta y María? Marta, ¿cómo sale? No sé, aquí. En una parte dice, afanada y turbada. ¿Qué es eso, afanada y turbada? Afanada. ¿Qué muestra eso, afanada? Creo que de donde sea soluciona para servir. No tienen nada, algunas cosas le falta, pero ella correteando, prestándose de su vecino para servir a Jesús. Yo creo que humanamente ella muy buena es Marta, muy servicial, es mayor, ¿sí o no? Entonces ese carácter tiene ella. Pero María y su hermanito menor Lázaro, no le importa si servir agua o servir café, almuerzo, no le interesa. Pero Marta sí, afanada y turbada. Mientras ella está correteando de un lado a otro lado, Jesús aprovechaba. Vengan, María, Lázaro, escuchaban ellos la palabra atentamente. Estaba llegando la palabra, el corazón de Jesús estaba transmitiéndose en María y Lázaro. Pero Marta, así de, Marta, por favor, ya siéntate. Sí, un momento sentándose, ¿qué está pensando? Ahora me falta una cosa. Ya estaba hablando Jesús, corriendo, se fue a otro lado. Marta, por favor. Sí, Señor, ahorita yo me siento, acabo esto y me siento. Pero María y Lázaro, como no les interesa, están ahí atentos, escuchando la palabra. Y así fue estableciéndose la palabra en el corazón de María. Y también como llevaba María, como era alta, un poco más alta, siempre las menores a veces ya superan a la hermana mayor, ¿no? Entonces más guapa también, y también se ha corrompido.
Por eso ella sufría también por llevar esa vida. Por eso ella necesitaba escuchar algo nuevo. La palabra de Jesucristo. Así era la diferencia en ellas. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. ¿Eso se acuerdan? ¿Dónde hizo eso María? Cuando Jesús entró a la casa de un fariseo llamado Simón. Entonces Simón el fariseo le invitó y le dijo: siéntate ahí, Señor. Así. Pero María luego vio eso. ¿Dónde está Jesús? Porque ya entendió María la palabra, que Jesucristo va a morir por su pecado. Por eso tanto su corazón se había cambiado, de que quería darle ahora más que Marta. Marta algo de comer, algo de comodidad por el momento, pero María diferente su corazón ahora. Ahora ella está pensando en la salvación. ¿Cómo Jesucristo va a morir por su pecado? ¿Cómo va a limpiar sus pecados con su sangre? Qué grande, Señor. Yo solamente he llevado una vida corrompida, una vida mundana. Pero Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. ¿Cómo yo quisiera servirle? ¿Cómo yo quisiera darle? Por eso él estaba atento. ¿Dónde está? ¿En qué momento? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo dar a él? Al menos él ama a mi familia. Yo quiero darle a él. Pero antes, ¿cómo era? No quería ni servir. Floja era María. Pero ahora su corazón se cambió ya. Algo quiero dar, pero no tengo nada también. Cocinar no sé. Mi hermana sabe, sí, pero yo no sé. ¿Pero qué puedo dar? Mi Señor va a morir un día. Quisiera estar ese día yo. ¿Para qué? Por lo menos llevar un ramo de flor o echar con perfume ese día. Pero quién sabe, no voy a estar presente. No sé cómo va a ser su muerte para perdón de los pecados. Por eso yo ahora, por agradecimiento, ahora, como si ya hubiera muerto por mis pecados, ya su cadáver, para que no hieda el cuerpo de Jesucristo, ahora yo echaré al Señor. Ahora yo he creído en tu muerte ya, en el perdón del pecado, por eso yo he hecho con esta cosa que tengo. ¿Cuál era? Perfume de alabastro, de mucho precio. Casi había comprado con salario de un año entero. Eso era lo que más valioso tenía. Porque María entendió, más grande es Él. Más grande es el perdón del pecado que Jesucristo va a lograr. Por eso así le echó con perfume, dice, y enjuagó los pies con sus cabellos. Pero antes no podía hacer eso María, era señorita fina, era señorita que no podía soltar fácilmente, pero ahora lo más costoso que tiene está regalando al Señor. Gracias por perdonar mi pecado, gracias por morir por mí. Así hasta su cabello, bien finito era, hasta ese cabello, así. Eso es el agradecimiento por el perdón del pecado. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Hacen bien o no hacen bien en avisar a Jesús? Hacen bien. Porque ellos ya no podemos hacer nada ya. Nuestro hermanito de repente agarró fiebre, dolor de cabeza, fiebre, mareo, no se le pasa. Ya no pueden hacer más nada. Se acordaron, ¿dónde está Jesús? Enviaron, por favor, que venga Jesús. Porque saben que Jesús ama a Lázaro.
Entonces pronto va a venir porque es su elegido, su amigo Lázaro. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo está Marta y María? Totalmente está, porque también ama a su hermanito, único varoncito. Nuestro hermanito se nos va. Llamaron a Jesús: Señor, Maestro, Jesús, ven por favor, el que ama está enfermo, Lázaro, y tú puedes sanarlo. Y cuando supo Jesús esa noticia, ¿qué dijo? Voy, dijo. No. Sí. ¿Qué fue? Lázaro está enfermo. Ahora Marta y María solicitan que rápidamente vayas. Está bien. Dile que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste por esa situación. Dígale eso a Marta y María. Así le mandó. Y él se quedó. ¿Qué tipo de Jesús es eso? Ustedes quisieran, cuando una situación les está sucediendo, ¿qué quieren? Que Dios ayude rápidamente, ¿sí o no? Pero Dios dice: no, no te preocupes, no va a pasar nada. Pastor, así me está pasando. No te preocupes, vamos a orar, ya, ahora vuelve. Parece que no hay solución. Jesucristo también. Jesús, Lázaro, el que ama, está enfermo. Tranquilo, Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Así me está pasando esta situación. Dice Dios, escucha. Pero luego, ¿qué dice? No te preocupes. Ese quebranto no es para fracasar. Señor, así está pasando a mi esposo. No te preocupes. No va a morir. No va a fracasar. Señor, así está pasando. Nosotros sacamos una situación. ¿Qué dice Jesús? No se preocupe. Es para ver qué cosa. Trabajo de Dios. No te preocupes, hermana. Eso nomás sabes decir vos. Es que no es tu caso, pues, por eso hablas así. Pero yo estoy quebrantado. Yo estoy desesperado. Pero solamente tú me dices: no te preocupes. Eso es más fácil, pues, porque no estás en mis zapatos tú. Jesús no está en zapatos de Marta. Está también. Ama a Jesús. Pero Marta y María, ay Señor, ¿por qué no viene? Vamos a avanzar. Versículo 5. Y amaba Jesús a María, a su hermano y a Lázaro. Ahí está la protección. Amaba. No le había abandonado. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué tipo de Jesús eres? Yo pensé que eras un Jesús que apenas te manifestamos y te contamos, te hacemos saber alguna dificultad. Pensé que rápidamente ibas a venir. Pero Jesús se quedó 2 días más, dice. 2 días más pasó. Lázaro ya cómo estaba, ya poco a poco ya desmayó, ya murió ya. Jesús 2 días pasando luego, recién dice: ahora vamos. Me parece que este Jesús a propósito dejó morir a Lázaro.
Me parece que Dios a propósito así hizo que se acabe, que termine, que fracase. Parece que la iglesia a propósito quiere que yo fracase. ¿Por qué hasta ahora no me da la solución? ¿Por qué hasta ahora no llega el trabajo de Dios? Yo estoy creyendo en Dios, pero ¿por qué? Marta y María, ¿ya viene? No viene. ¿Ya viene? Un día entero ya pasó ya. Yo creo que mañana vendrá, tal vez hoy día está ocupado. Tal vez ya tenía su plan, su agenda llena hoy día. Pero mañana yo creo que viene, en la madrugada, desde la madrugada, mirando todo ese día. ¿Jesús vino o no vino? No vino. Siguiente día, ya Lázaro ya murió, ya. ¿Para qué ya necesitamos a Jesucristo? Ya da igual nomás, ya da igual. Venga, no venga, igual. Ellos ya no están esperando, Marta y María, ya no están esperando a Jesús ahora. Ahora ellos están en otro trabajo ya. ¿Qué? Preparar el velorio. Y recién a Jesús le ocurre, discípulos, ahora sí vamos. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir por allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Cómo está hablando? ¿Cuántas horas tiene el día? 12 horas tiene. Y ahora es de día. El que anda de día no tropieza. ¿Quién entonces tropieza? El que anda en tinieblas. El tropiezo, el tropezarse, el caer o alguna dificultad llega como un tropiezo, eso no es problema, sino ¿cuál es el problema? Bien, estás caminando de día o de noche. Estás caminando en luz o tiniebla. Eso es el verdadero problema. No el tropezar, no el pasar dificultad. Pero nosotros miramos la dificultad, el tropiezo. Pero Jesucristo dice: el que anda de día no tropieza. El que anda de día, el que anda en la luz, el que anda en la palabra, el que anda en la comunión con Dios, el que anda creyendo la palabra, no va a tropezar. Entonces el problema, ¿por qué yo tropecé? No tienes comunión con la palabra, no crees la palabra, no lees la palabra, no ora a Dios. Eso es problema entonces. Así está diciendo. 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo, ¿a quién está refiriéndose? A Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya Jesús está hablando contrario al pensamiento del hombre, al sentimiento, a la situación. ¿Y a Lázaro cómo estaba ya? Ya muerto ya. Pero Jesús está hablando, Lázaro, nuestro amigo Lázaro, ¿sabe cómo está Pedro? Yo creo que ya debe estar muerto. No, duerme. ¿Duerme? Entonces si duerme, ¿para qué vamos? Va a despertar pasando 5 horas descansando, ya va a despertar. Ay, discípulos, no me entienden. Sí, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ay, Señor, ¿no pueden despertar sus hermanas? Así están sus discípulos. Otra cosa están entendiendo. Pero Jesús, ¿de qué está hablando? Duerme. Ahora ya murió, ya sabe, ya murió.
Jesucristo, entonces, ¿tú esperabas que muriera Lázaro? Ya, una pregunta había. Dios, ¿por qué permitió que Adán comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué permitió? Si es Dios, podía haber evitado, pero permitió. No entiendo a Dios. ¿Por qué permitió que comiera, hermana? Otros dicen, si Dios hubiera plantado ese árbol en una montaña rocosa donde el hombre no puede escalar, nunca el hombre hubiera comido el fruto de ese árbol. ¿Pero por qué en un jardín? Obvio, pues en un jardín es fácil bajar. ¿Por qué no plantó en una montaña alta? Entonces no hubiera comido y no hubiera habido pecado. Así el hombre quiere. ¿O por qué no plantó en un barranco, en un abismo donde no se puede bajar? Y si quieres bajar, ahí están los cocodrilos. ¿Por qué tuvo que plantar en un jardín? Así el hombre quiere corregir lo que Dios hizo. Aquí también, Jesús, ¿por qué dejaste que Lázaro muriera? Para Jesucristo, ya Lázaro estaba vivo ya. Por eso Jesucristo no vive el momento presente. Jesucristo vive, Lázaro como ya resucitando vive luego. Ahí ya está su corazón. Pero en Marta y María está aquí, en plena dificultad, en plena tristeza está. ¿Qué es creer? ¿Qué es la fe? La fe es no creer esto, lo que está sucediendo, y creer lo que ya Dios ya ve eso. Aparentemente nosotros parece que somos pecadores, cometemos pecados, el mundo está en el pecado, pero Jesucristo ¿qué dice? Vuestros pecados ya fueron perdonados. Eso es el problema en este mundo. Pero ¿cómo es eso? Algunos que creen eso, vuestros pecados ya fueron perdonados, eso es por la fe. Pero siempre estamos pecando y vivimos en un mundo pecaminoso. Eso es nuestra vista. La palabra dice, vuestros pecados ya fueron limpiados. Algunos creen eso, por eso testifican, yo soy justo, yo soy salvo. Jesucristo perdonó todos mis pecados. Por la fe está hablando. Y esa creencia es lo que le agrada a Dios, porque eso es lo que habla la palabra. Pero otros, aunque leyendo la palabra, escuchando la palabra, vive, no, somos pecadores. Falsos son los que dicen que nuestros pecados fueron perdonados una vez para siempre. Ellos son falsos. Entonces, esta persona está creyendo lo que ve. Vive por la vista, no vive por la palabra. Por eso, dos grupos de personas: los que ven con su propia vista, incrédulos, pecadores, por no creer. Pero esta persona también humanamente tiene defectos, fallas, pero cree la palabra. Lo que dice Jesús, lo que dice Dios, eso cree, tiene la fe. Por eso es justo. Amén. ¿Entiende la fe o no entiende? La fe es no creer lo que se ve. Por eso Jesucristo está viendo más allá. Lázaro resucitando, ya vive. Eso está viendo Jesús. Pero Marta y María están viendo Lázaro ya muerto, sepultado, ya pasó 4 días, ya yede, eso, ya yede, Lázaro en un sepulcro, eso está viendo. Eso es incredulidad. Amén. Mirando qué cosa está viviendo, hermana. Mirando con esta vista, ¿qué es lo que está creyendo? Lo que ve. Por eso la carne
contrario a la palabra de Dios. No te deja creer la palabra. Versículo 9, 10, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Para qué así había permitido Jesús? Por la incredulidad de sus discípulos. ¿Por qué Dios levanta alguna dificultad? Por la incredulidad de alguien. Hay un dicho que dice: ¿quién es Jonás? ¿Por qué pasó esto? Jonás era problema. No eran los pasajeros, nada. Jonás. Aquí, ¿por qué Jesús tiene que permitir que Lázaro muriera? Por causa de la incredulidad de la humanidad. Por causa de la incredulidad de los discípulos. Por causa de la incredulidad de Marta. Eso era problema. Entonces, el enfoque, la intención de Jesús, ¿qué es? Aprovechar esta muerte de Lázaro para que Marta y los discípulos y hasta las personas crean. Eso era. Yo voy a resucitar a Lázaro, no hay problema. Pero por medio de esta situación quiero que Marta es problema. Marta humanamente es bien servicial, pero no recibe la palabra de Dios. Más importante es que Marta reciba la palabra. Yo he venido para morir por ella, pero ella me quiere servir. Sí, está bien en parte, pero mucho más me agrada a mí que ella reciba y crea la palabra. ¿Cómo cree ella? Para un futuro cree la palabra. Hay personas que creen la palabra no en el momento, no para el momento, no para el presente, sino, esto va a suceder en el futuro. Marta, así hablaba Jesús. ¿Crees en mí? Sí creo, Señor. Yo creo tu palabra. Entonces crea también ahora. Tu hermano resucitará. ¿Crees o no crees? Sí creo, Señor. ¿Cómo crees? ¿Presente o futuro? Futuro. Eso es creer de Marta. Así de incrédulo era Marta. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer en el perdón del pecado, no para un futuro, para ahora. Amén. Ya, gracias. Hasta aquí vamos a compartir esta noche. Sí, oremos al Señor y luego los anuncios. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. Como Jesucristo amaba a familia de Marta, María y Lázaro. Ya desde ese día, Jesucristo, por más que venga muerte, siempre iba a dar solución, porque se ganó el corazón. Marta y María y Lázaro también se conectaron, pero el corazón de Marta era problema. La situación no es problema, sino Dios quiere ver cuánto crees. Nosotros somos los incrédulos, el mundo es incrédulo. Las situaciones Dios ya tiene solucionado ya. Señor también ya tiene todo preparado, solamente quiere que disfrutemos y nos apoyemos y veamos la manifestación de la gloria de Dios, del trabajo de Dios. Gracias, Padre, bendiga a los hermanos. Muchas veces vivimos con corazón de Marta, superficialmente creemos la palabra. Padre, bendice las familias, los hermanos y este evento que estamos esperando que se acerca, Señor. Usted ya prosperó, ya bendijo este evento, Señor.
Gracias, Padre. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Terminamos.